En Ocho Magazine ya saben que nos gusta arrancar la semana reflexionando y lo hacemos sobre diferentes cuestiones relacionadas con la psicología, con la sociología, y de vez en cuando nos detenemos a rellenar nuestra biblioteca de temas casi siempre relacionados con la actualidad. Me temo que hoy es uno de esos casos, pero siempre relacionados con movimientos sociales más o menos recientes. Quien se encarga de llenarnos la biblioteca y este espacio de contenido es el doctor en psicología Fernando Pérez del Río. ¿Cómo estás? Buenas noches, Muy Fernando. Bien, buenas noches, estoy fenomenal. De vez en cuando tenemos que dedicarnos a leer. De hecho, tenemos que dejarle tiempo también a Fernando para que lea y después poder traer hasta aquí todas esas reflexiones. Y de vez en cuando traemos libros. Sí. Hoy vamos a ocuparnos de dos ensayos, pero cuando uno quiere leer apropiadamente tiene que tener un librero prescriptor. Ha venido el mío y me temo que el tuyo también, ¿no? Nuestro librero. Nuestro librero, que además es el presidente de la Federación de Libreros, nunca sé si digo bien el cargo, y nos trae los libros desde la librería Lucivida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, lo dices bien. Sí, es la Federación Provincial de Libreros. Asociación. Asociación. Bueno, tenemos dos libros. Iba a decir bien diferentes, el contenido es diferente, pero están relacionados con un tema que vamos a mirar de otra manera a como yo creo a priori se van a plantear nuestros espectadores. Vamos a hablar de la precariedad, pero no solo de la precariedad laboral o económica. Fernando. Sí, bueno, hoy traemos dos ensayos y este primero yo lo he escogido por los Oscars. Por la película de... Ah, porque tú sabías cuál iba a ganar, ¿eh? No, porque tenía varios y este encaja mejor, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con la película ganadora de los Oscars? Sí, esta película coreana pues habla de los desequilibrios sociales y de las capas sociales irreconciliables casi, ¿no? Y este libro habla un poco de eso, pero lo que refleja muy bien la película, y no cuento el final ni nada de esto, ¿no? Es que los protagonistas de clase baja son cultos, son bastante cultos, son muy espabilados, ¿no? Y este libro habla un poco de este ensayo, que es un ensayo muy bueno, que ha ganado premios, habla de esto, ¿no? De gente que es de clase de nivel bajo, que ya sabéis que todas estas décadas los sueldos no han subido mucho, pero la actividad económica sí, entonces cada vez hay más diferencias. Esto lo hemos hablado en algún programa, ¿no? Sí, justo la semana pasada hablábamos de la desigualdad. Entonces sí que hay un colectivo de personas cultas, pero que viven en una situación precaria, ¿no? Que son intelectuales, también habla mucho de la universidad, y es esta situación, gente culta que está en un nivel económico pues que no llega a fin de mes, ¿no? Ahora profundizamos un poco más. Álvaro, ¿cuál es la propuesta que nos traes tú? También es un ensayo. Sí. También reflexiona sobre la sociedad actual, esta vez desde el punto de vista de la información, podríamos decir, pero de la manera más general, ¿eh? Información, redes sociales, ¿no? Un poco lo que es este mundo y sobre todo el control que ejerce sobre nosotros. Es muy inquietante leer este libro porque uno se siente totalmente vigilado, se siente en ese orwelliano totalmente y parece que todos lo sabemos, pero cuando te lo ponen tan bien explicado, la sensación es todavía tremenda, ¿no? Mucho más. Y en realidad, le comentaba antes a Fernando, digo, este libro empieza con psicología, porque en realidad la gente que está diseñando los programas y aplicaciones que están en nuestro móvil, etcétera, pensamos todo el mundo que son gente que son ingenieros y no necesariamente. Muchos de ellos son psicólogos y lo que están intentando no es saber exactamente, sino cómo tomamos nuestras propias decisiones. Esa es la parte importante de todo esto. Y lo que está claro que es un mercado. Y hay otra cosa importante, que es la que más temor me ha dado a mí después de leer este libro, y es que vivimos en una especie de laboratorio en el que nosotros somos los ratones. El algoritmo. Totalmente, claro, eso es. Y nosotros desde hace tiempo hemos decidido, porque lo decimos cada vez que bajamos una aplicación y les damos permiso a la gente para que experimenten un poco con nosotros, sin nosotros controlar qué es lo que están haciendo. Y en esto sí que
Esa es la parte que da miedo, ¿no? Y todo esto frente a la premisa de que estamos en la sociedad de la información, en la que la información es libre y accesible para cualquiera, y sin embargo, esta es la premisa de la que parte la autora, ¿no? Y sin embargo, desconocemos totalmente los mecanismos que desata cada clic o cada decisión que tomamos en el teléfono móvil, ni cómo funciona esa red de redes que todos utilizamos, que forma parte de nuestra cotidianidad, pero que no tenemos ni idea de en realidad cómo funciona, ni nos permiten conocerlo. Eso es lo que explica la autora, Álvaro. Claramente, sí. De hecho, partíamos de que esta red era algo democrático, transparente, colaborativo, etcétera, y se ha convertido en justo lo contrario, en realidad. Yo este fin de semana he visto la película de Brexit, que está en HBO. Sí. No quiero hacer publicidad, pero bueno. Y hablaban de esto y explica muy bien en la película cómo el Brexit ganó con un algoritmo. O sea, cómo se diseñó, bueno, eran exageraciones, medio mentiras, esto están denunciados, pero en el fondo es un algoritmo que llega a capas de la población descontenta, que les daban información sesgada, etcétera, etcétera, y bueno, que cuando dices tú lo de la democracia, que afecta a la democracia también. Sin duda habla de eso, habla del Brexit, habla del ascenso de Trump, habla no solo de esto, pero también habla de ejemplos, por ejemplo, en China, que se han producido ejemplos de ese tipo, con control sobre... Bueno, claro, la intervención es tan grande, ahora que volvemos a tener un proceso de elecciones en Estados Unidos, seguramente esto va a volver a estar en todos los medios porque es parte del proceso ya, es una parte ya del proceso. Y en los dos casos, Álvaro, Fernando, a mí lo que me parece complicado es analizar un fenómeno que está en evolución, que no se ha detenido, que no ha terminado, claro, ni mucho menos. De hecho, que es muy joven, ya es difícil analizar esta primera parte, ¿no?, del fenómeno de las redes sociales, incluso desde el punto de vista de la precariedad, donde ponen el punto y final cada uno de los libros, o van a ir reeditándose. Álvaro, el enemigo contra el sistema lleva 8 ediciones, no sé si son revisadas o no, pero podría serlo. No revisadas, pero es verdad que el sistema va muy por delante de nosotros. De hecho, ahí centra muchas de las cosas las centra en Facebook, en Zuckerman, que es al final el personaje, digamos, central de esta historia. Y de hecho no recuerdo en qué capítulo, ya nos avanza que ya se está trabajando sobre las aplicaciones virtuales, de realidad virtual, de cómo reaccionamos ante una situación de esparcimiento, de entretenimiento, en la que hay una situación virtual y cómo reaccionamos ante esa situación virtual. Ya estamos trabajando en un Matrix, por decirlo de alguna manera, ellos ya están trabajando en un Matrix que nosotros no entendemos todavía, ¿sabes? Es una situación llena de paradojas, porque parece que es la gran apertura, ¿no?, las redes, pero al final das un me gusta a un sillón y te aparecen sillones. Entonces, al final escoges lo que a ti te gusta. O sea, es como al final no sales de tu barrio, ¿no?, de tu parcela. Está muy bien. Y volviendo a la precariedad, incluso a ese perfil al que te referías ahora, ¿es una cuestión solo económica? De claro, consumo al final, porque claro. El algoritmo nos propone consumos adecuados a nuestros hábitos o a nuestros intereses, pero al final nos trata como clientes, ¿no? Claro, yo creo que lo enlazan los dos libros en el sentido de que las clases bajas, aunque sean bien formadas y cultas, no logran alcanzar algo extraordinario, ¿no? Que al final el sistema puede más que el individuo, que aislado, ¿no? Por ejemplo, cuenta una anécdota este libro de la crítica a la relación precaria que yo creo que lo explica todo. Es decir, el autor, el Javier López, pues se le estropeó el ordenador y vivía tan precario el pobre porque no tenía dinero, era profesor asociado y que se gana una miseria y no en la universidad, y entonces le costaba creo unos 1.000 euros arreglar el ordenador, pero si no arreglaba el ordenador perdía la novela o sea, perdía este ensayo, y al final estuvo a punto de no hacerlo porque no tenía ese dinero. O sea, y bueno, decidió, lo hizo, al final lo terminó. Hizo una campaña de crowdfunding en redes y cómo lo hizo. Pero casi lo pierde porque no tenía 1.000 euros para arreglar el ordenador, que se le había estropeado el disco duro. Y, pues lo explica muy bien eso, ¿no? Que vivir al límite. Y también explica muy bien pues toda la cuestión de la ciencia actual, que está muy vendida al presentismo y al estudio de la investigación enfocada a revistas que te van a puntuar en la universidad, ¿no? Que esto es un clásico. Entonces no hay una investigación
que se salga un poco del lugar, si todo está enfocado a las puntuaciones del sistema, del propio sistema. Mira, aquí hablaba también, cuando hablas de investigación, ¿no? De que en MIT, en Massachusetts, en todas las punteras, digamos, de investigación, se lamentaban muchos profesores que sus mejores alumnos trabajaban claramente para ver las reacciones de la gente entre las redes, que era gente que podía estar investigando algo que cambiara realmente socialmente o individualmente a las personas, y lo que estaban es buscando cómo conseguir un clima, cómo conseguir algo más, el puro negocio es lo que se estaba investigando, gente de primer orden que podía estar investigando otro tipo de cosas. Claro. Pero, ¿quién es el que está pagando realmente a esos científicos pues cantidades importantes? ¿Y quién al final es el que les contrata? Pues este tipo de gente, ¿no? Digamos, se está perdiendo talento que se podría dedicar a otro tipo de cosas, porque aquí se está concentrando en unas cosas determinadas. Claro. Es una situación global en ambos casos, porque la semana pasada, cuando hablábamos de la desigualdad, nos planteábamos si el mismo problema en cualquier parte del mundo nos llevaría a mirarlo de la misma manera, y concluimos que en absoluto. Fernando. Bueno, es que son lecturas diferentes. Por ejemplo, yo estudié mucho el tema de la salud mental y las relaciones con la desigualdad. Claro, los estudios son europeos, occidentales, pero yo creo que hay que hacer otras lecturas en el tercer mundo. La desigualdad es igual en todas partes, me explico. Pero yo creo que es diferente, o sea, son otro tipo de análisis el tercer mundo, a mí me parece, pero bueno, sería para otro programa. No, lo pensaba porque como lo relacionabas con la sociedad surcoreana, que es muy particular sí, también, ¿no? Ahí sí. Quiero decir, a mí lo que me gustó, me apasionó del tema de la desigualdad es que cómo es posible que pasando los mismos test en una ciudad americana y en otra de África te dé 5 veces más enfermos mentales en Estados Unidos. O sea, es decir, en los sitios más desiguales, donde hay más tensión social, pues la enfermedad mental aumenta, que siempre lo atribuimos, la enfermedad mental, algo biológico, algo intrapsíquico, algo... Pero bueno, que parece que es la pata que siempre falta, que es lo social, es el grupo, ¿no? Bueno, pues esto como mencionaba el informe de los desahucios, digo, se ve claramente, casi el 99% de la gente que es desahuciada se le puede diagnosticar alguna enfermedad mental, ¿no? Porque pues está viviendo una tensión, no es algo ni biológico ni intrapsíquico, es algo del contexto, ¿no? Entonces el contexto es importantísimo, es un poco lo que hay que ver. Antes de despedirnos, me gustaría que me dejaseis cada uno no una conclusión, porque queremos despertar el interés para leer el ensayo, que además es muy profundo en cada uno de los casos, pero ¿con qué detalle os quedáis como lectores que os ha enganchado a cada una de vuestras propuestas? No hemos dicho que el libro del que nos está hablando Fernando se llama Crítica de la razón precaria y lo firma Javier López Alós. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué detalle, Fernando? Bueno, yo creo que ha hecho me quedo con la anécdota esta que he contado un poco, ¿no? Cómo le ha costado muchísimo, bueno, que estando en una situación pues muy mala, pues lo ha conseguido y bueno, ha sacado su librillo, pero me quedo con su anécdota, que lo explica muy bien lo que le ha pasado, ¿no? Y la situación que vive mucha gente. Yo creo que hay mucha gente de un nivel alto que ha estudiado carreras de humanidades y tal, pues que se ha quedado un poco ahí y le cuesta mucho salir, ¿no? Y bueno, también el tema de las diferencias sociales, que es muy grande, ¿no? Mira, que no lo tienen fácil esta gente. Se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día Internacional, y luego vamos a recibir unas investigadoras que están impartiendo una serie de talleres a adolescentes y niñas justamente para promocionar las vocaciones pues de las STEM, ¿no? de ingeniería, de las carreras más científicas, porque todavía hay una brecha de género ahí. Y ya con este panorama, pues no sé, más que nunca les vamos a animar. Álvaro, en tu caso, es una autora, por cierto, sí. Periodista, o sea que también viene de las humanidades. ¿Con qué detalle te quedas? Bueno, en realidad no plantea una solución a lo que en realidad hace una visión de lo que está ocurriendo, hace una visión histórica y no plantea una solución. Pero yo creo que sí que hay detalles, por ejemplo, ventajas, por ejemplo, que tenemos en Europa respecto
a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos tenemos algo que hacer respecto a esto. Si estamos siendo vigilados, controlados, etcétera, y nosotros participamos de ello porque necesitamos tener nuestro móvil y utilizarlo de alguna manera, probablemente debemos exigir una legislación que nos deje ser más libres. Entre comillas, está claro, pero vamos a intentar que eso, de hecho, muchas de las empresas no trabajan en Europa porque se sienten más cohibidas a hacer determinadas cosas y perseguidas. De hecho, las mayores sanciones se han producido en Europa y no en Estados Unidos sobre estas empresas. Con lo cual, tenemos una parte que podemos controlar, que es exigir que la legislación, por ejemplo, sea más dura con este tipo de control sobre nuestros datos, que ya hemos llegado al límite de conocer nuestros datos biomédicos, etcétera. Quiero decir que ya estamos en ese límite porque nosotros mismos los proporcionamos, nosotros somos los que los proporcionamos. Es verdad que es muy fácil engañarnos, pero es verdad que somos nosotros los que lo estamos dando, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con esa idea, leeremos los libros. Álvaro vuelve pronto con otra propuesta y a Fernando le dejamos descansar un par de semanas, no para que se lea estos, que ya los ha leído, sino para que se dedique a otras cosas y porque tenemos que celebrar Carnaval, bueno, muchas cosas. Nos vemos en un par de semanas, ¿vale, Fernando? Gracias a los dos. Y a ustedes les vamos a actualizar, ya saben, en formato express, con la información condensada, lo que ha ocurrido en el día de hoy. Se lo contamos en 2 minutos.